Bueno, muchas gracias a todos los panelistas hasta ahora que han sido excelentes. Gracias. Quiero aprovechar para agradecer a Manuel, a Alejandro, a Felicia y a Alan que nos está escuchando por armar esta conferencia tan bonita. Y bueno, es mi turno de presentar el panel especial de energía. Y ustedes se preguntarán, parafraseando a Medín, ¿por qué energía? No es por qué México, es por qué energía. Y yo creo que energía es, o estoy seguro, un mercado sumamente importante en lo político, en lo económico y en lo social para México. En lo político, porque México tiene una nueva presidente, la primera presidente mujer de México, Claudia Sheinbaum, que no solo es política, sino que es científica y su área, ella estudió física en la UNAM y también hizo un doctorado en ingeniería energética. Entonces, su área de especialidad es la energía y es un área en la que disiente de su predecesor, Andrés Manuel López Obrador. López Obrador era un ferviente impulsor de los combustibles fósiles y Claudia ha dicho que para el 2030 quiere que el 45% de la energía venga de recursos renovables. O sea que es una primer área, yo creo, o la única que es una de disento político entre Claudia y Andrés Manuel. Esa sería la dimensión política. La dimensión económica, por supuesto, como acabamos de escuchar, un país no puede crecer si no tiene energía para darle a sus plantas y México no ha invertido en energía eléctrica en mucho tiempo. Y la dimensión social, voy a contar una anécdota personal para a ver si puedo transmitir mi idea. Mi primer trabajo académico fue en el Instituto Tecnológico Autónomo de México entre 2009 y 2013. Siempre he dicho de unos años maravillosos de mi vida que pasé en México y estoy increíblemente agradecido. Pero tuve durante mucho tiempo como vecinos un campamento de los trabajadores de luz y fuerza de México. Literalmente salía de donde yo vivía y estaba en el campamento. Y créanme, yo soy de Argentina y he visto cantidades increíbles de manifestaciones gremiales. De hecho, podríamos decir que son parte del paisaje urbano de Argentina. Pero la tenacidad de las manifestaciones de México por meses y años acampando, de hecho creo que un año atrás, o sea, 13 años después, cortaron todavía la carretera un día de México a Querétaro, la gente, los trabajadores de Luz y Fuerza. O sea, es una tenacidad increíble, lo que da idea del costo social del cambio, porque los gremios en México son muy fuertes, aunque el gobierno tenga mucho apoyo popular, son gremios muy fuertes los de energía. Así que creo que es una encrucijada interesante que no la voy a explicar yo, la van a explicar dos expertos reconocidos a nivel mundial y ahora sí necesito leer porque sus currículums son muy largos. Tenemos como panelistas a Montserrat Ramiro Jiménez, que cuenta con 25 años de experiencia en el sector energético y ambiental. Ha trabajado en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México y como consultora tanto en México como en Estados Unidos. Fue directora de energía en el Instituto Mexicano de la Competitividad y comisionada de la Comisión Reguladora de Energía, donde se enfocó en la integración de energías renovables y el desarrollo de un marco regulatorio. Además, presidió la red de reguladores económicos de la OECD. Montserrat es economista por el ITAM, tiene una maestría en Economía Ambiental de University College London y un diploma en Finanzas y Responsabilidad Social de Harvard. Por favor, un fuerte aplauso para Monse. Y nuestro segundo panelista, Luis Mañas Santón, es doctor en Economía por la Universidad de Chicago y ha construido una destacada carrera en los sectores financieros y energéticos. Con casi 20 años de experiencia en Repsol, ocupó posiciones claves como director general financiero, o lo que llamamos CFO en Estados Unidos, y economista jefe. También ha asesorado a Pemex, la Compañía de Petróleos de México, y a la Secretaría de Hacienda de México en la reforma petrolera entre 2007 y 2018, probablemente algo que ver con mis vecinos de Luz y Fuerza. Actualmente dirige Arbitrage Capital, reconocido mundialmente por su performance, y es consejero en varias empresas de prestigio. Ha impartido clases de economía en la Universidad de Chicago, Complutense de Madrid y el CENFI.
y ha asesorado grandes firmas como Deloitte, Energas y Accenture, y es parte del Global Advisory Board del Chicago Booth of Business School. Así que un gran aplauso para Luis. Muchísimas gracias y le cedo la palabra. ¿Quién va primero, Luis o Monse? ¿Quién tenemos los slides? Oh, perfecto. Entonces, Monse es más fácil. Muchas gracias. Bueno, a diferencia de todos los demás, yo no soy académica, entonces no traje presentación. Quiero ir un poquito atrás, quizá para hacer un poco una analogía con lo que hacía Esteban en la mañana. Es importante para entender México hoy en términos del sector eléctrico y lo que necesita y de dónde venimos y por qué es tan complejo. Es importante entender la intersección entre el cambio climático, la tecnología y el sector de energía en general. Para resolver el problema de cambio climático, evidentemente desde hace muchos años hemos ido en una trayectoria de transición energética, de descarbonización de las economías, de electrificación de las economías. Sin embargo, es un reto que no hemos sabido resolver a profundidad, ni siquiera cercanamente en el mundo, en parte porque nunca hemos sido serios en la descarbonización y los diferentes sectores lo que pueden aportar para las metas de cambio climático y transición energética. Si resolvemos el problema del sector eléctrico, si el sector eléctrico deja de emitir de forma neta emisiones de CO2 equivalente, se resuelve aproximadamente el 50% del fenómeno de cambio climático, con lo cual es muy, muy relevante. Otro 20% es el transporte, o 30%, es debatible, y el resto son los procesos industriales que siguen siendo el mayor reto para el cambio climático. Ahora, y ahí es donde entra un poquito en algún tipo de discusión con el paper de Esteban. Los renovables, para llegar a esta meta de resolver el problema de cambio climático, si tenemos 50% de integración de renovables para 2030 y 70% para 2050, habremos de caminar en la senda óptima para lograr las metas o la aspiración global. Y esto no requiere de subsidios ni de costos adicionales. ¿Por qué? Porque el cambio tecnológico es importantísimo. El cambio tecnológico ha permitido que hoy solar con almacenamiento o el factor de planta de la tecnología eólica haga que sean competitivos contra los ciclos combinados más eficientes. Con lo cual, no estamos en un dilema entre si renovables o combustibles fósiles, en todo caso gas. Y el gas es importante para entender, ha sido el combustible de la transición energética y no lo ha logrado porque el gas se fuga. Y el gas se fuga en todo el proceso industrial y tiene la fuga, como no es quemada, es una fuga de metano, que tiene 32 veces el potencial de CO2 equivalente. Con lo cual el gas no es una solución de cambio climático, ni es necesariamente el combustible de transición energética. Cuando menos en los procesos de generación eléctrica no lo va a hacer. Y hoy el cambio tecnológico nos permite que compitan las tecnologías solar con almacenamiento y eólica de manera muy, digamos, casi a la par, o ahora, en algunos casos, son mucho más eficientes. Tanto es el caso que en los últimos dos o tres años, la integración, la nueva generación eléctrica en el mundo en general, en promedio, es renovable y no es fósil o no es de gas. O sea, hay muy pocas plantas nuevas a gas porque, primero, son más caras, tardan mucho tiempo más en construirse y, evidentemente, ya el fenómeno de las emisiones está completamente descontado. No es algo con lo cual se tomen decisiones porque los costos ya llegaron ahí. Ahora,
cómo se puede tener sistemas eléctricos en países de una escala normal. Por ejemplo, Uruguay tiene 75% en algún punto del día sin ningún problema de renovables, pero Uruguay es un sistema muy chiquito. Entonces, digamos, los reticentes a la integración a 100% renovables dirían, bueno, pero es que ese no es un ejemplo válido. Ahora, la solución a esto es la transmisión, porque la transmisión no es que un electrón llega del punto A al punto Z donde está el consumidor, sino la transmisión es una red que permite que se inyecten electrones de todos sitios de la red y se consuman en distintos puntos. Tú no tienes por qué consumir el electrón que produciste en un lado y consumirlo al otro lado del país. Así no funciona la red eléctrica y es mucho más compleja porque es una red que tiene que estar en todo momento en ciertos grados, tiene una complejidad ingenieril muy importante, tiene que estar siempre en una frecuencia y en un voltaje específico y digamos, históricamente era muy o ha sido muy caro construir infraestructura de transmisión en los países. ¿Por qué? Porque bueno, tienes que atravesar cordilleras, digamos, hay un impacto ambiental importante. Hoy día, otro de los cambios tecnológicos importantes es que ha habido mejoras en los cables, o sea, en el cable per se, no necesariamente nuevas torres, que permiten que la capacidad de una red y de un tramo, de una línea de transmisión, más que se duplique. Con lo cual, para resolver los problemas de congestión, hay una solución tecnológicamente viable que te permite evitar todo el impacto social de derechos de vía, etcétera, que tienen asociados los grandes proyectos de transmisión. Entonces, si todo esto es tan auspicioso, ¿qué pasa en México? ¿No? Y es muy, digamos, para mí es un poco triste porque en México se necesita toda la transmisión posible y toda la generación posible. Hoy día necesitamos 32 gigawatts de capacidad. Cuando digo capacidad es el stock, gigawatt hora es lo que fluye el consumo. Pero digamos, hoy en México necesitamos 32 gigawatts nuevos de generación que no tenemos porque en términos de política pública se impidió que los privados invirtieran en proyectos de generación en México. ¿Por qué? No hay una racionalidad, es un tema que se instrumentó a través de políticas públicas, pero que responde a una ideología de planeación central y del papel del Estado como proveedor de un bien tan importante como la electricidad, pero que en el caso, y a diferencia del sector de oil and gas, que tiene otras calificaciones, la electricidad es como las tortillas, ¿no? O sea, es un bien fundamental, o las medicinas. Es fundamental, pero eso no quiere decir que los estados lo tengan que producir para ser más seguros. Lo que tienes que lograr es que el consumidor los pueda consumir en todo momento al costo más bajo posible. Y eso se llama seguridad energética, no soberanía energética. Y desgraciadamente llevamos 6 años en un discurso de política pública en el cual la meta ha sido la supuesta soberanía energética a costo de los consumidores y del desarrollo económico del país. Es muy relevante que, por ejemplo, todo lo que decíamos en la sesión anterior de la relocalización, la razón por la que no existe una relocalización mayor no es otra que un problema de infraestructura y fundamentalmente de suministro eléctrico. Tú no puedes tener una planta de ensamblaje de carros o de microchips si no hay luz. Y en México el problema es que tenemos un déficit de 32 gigawatts, que es déficit. Esto quiere decir que hay lugares en el país en el cual si tú quieres poner una planta nueva, no hay electricidad. No es que en 2 años no va a haber, es que no hay. Y llevamos 3 con alertas críticas al sistema, muy importantes, en donde a la industria se le dice, esto se llama como controles de demanda que suceden en todo el mundo, pero en México se usan sin ningún recato, que es los lunes de 4 a 5 te voy a pagar, porque simplemente no hay luz.
y para que la red no se congestione, no se queme, y además se les caen las plantas viejas porque no ha habido nueva generación. Las plantas viejas, cuando digo se les caen, es que tú las echas a andar y no andan, ¿no? Porque son muy viejas, porque son de los 70s o antes. Esto sin mencionar el costo de generación asociado a esto. Por ejemplo, y aquí lo traigo escrito porque soy malísima con los números, el kilowatt hora en Estados Unidos, en Texas, perdón, es más o menos 6.1 centavos por kilowatt hora. En México el promedio es 13.1. Y la única diferencia de eso no tiene que ver con la transmisión, que sí es deficitaria, pero digamos, la diferencia es la tecnología con la cual generamos. Y también un poco el costo y el pasivo laboral de la empresa del Estado, pero fundamentalmente es una decisión de política pública de ser el único proveedor o el único suministrador de un bien que se considera tan fundamental que es mejor que los consumidores no tengan o que lo tengan del Estado, ¿no? Y esa es digamos, es un mal autoinfligido. No hay ninguna razón. La reforma del 2013 planteaba la posibilidad de que cualquiera pudiera generar, cualquiera pudiera comercializar y el Estado mexicano fuera el único, y tiene el monopolio constitucional, de la transmisión. Entonces, de repente, son recursos que el Estado siempre tiene limitados y ahora tiene que, encima de hacer otras cosas que los inversionistas no pueden hacer por sí mismos, hoy tiene que también generar, con la salvedad de que además, entre más genera, más pierde, porque tiene plantas muy obsoletas. Entonces, ¿qué pasa en México? ¿Qué se puede hacer? Se necesita todo, ¿no? Lo primero es entender que la generación nueva no es fósil, la generación nueva es renovable. CFE no tiene experiencia para operar ni construir parques eólicos ni parques solares. El potencial, la insolación en el territorio mexicano es de las mejores en el mundo y lo estamos desperdiciando. Tenemos un potencial eólico gigante, me parece que es el tercero en el mundo, en el corredor del Istmo y en la zona de Tamaulipas. Todas con proyectos muy importantes que estaban asociados, además de proyectos de transmisión que se cancelaron por ser privados y que ahora se pretende que se hagan con recursos públicos. ¿Qué otra consecuencia hay de esta política pública? Que hoy, y eso es en parte la razón por la que no les traigo números, es que hoy día tenemos muy poca información de cómo son los precios, de quién está despachando, de bajo qué criterios. Despachando quiere decir, tú generas, el árbitro de la transmisión te dice, vas y entras a la red. Eso es una cosa que funciona centralizadamente. Y si tú, como consumidor, no tienes manera de saber cómo son los costos, cómo es el despacho, quién está despachando, a qué horas, qué tecnologías, porque hoy el administrador del sistema es absolutamente opaco, no hay manera ni de invertir ni de conocer realmente en qué estado está el sector eléctrico en México. Lo único que sabemos es que tenemos sistemáticamente falta de suministro, sabemos que la empresa del Estado es muy poco eficiente y sabemos que hay una demanda enorme para la relocalización y para el crecimiento normal de la economía de tener nueva generación y sobre todo nueva generación renovable. ¿Ya? Bueno, pues eso. ¿Qué más? Espérenme. Nada más, me parece que esta parte les voy a hablar de la reforma constitucional. La parte de la falta de transparencia es fundamental para el futuro y habla del nivel de desarrollo del país, del potencial hacia el futuro y de cómo institucionalmente en este sector específico estamos yendo hacia atrás. En lugar de más transparencia tenemos menos transparencia.
En lugar de más mercado, tenemos cero mercado. En lugar de manejar de manera eficiente los recursos públicos, estamos manejándolos, desde mi punto de vista, de una manera que no es eficiente ni beneficia al consumidor. Creo que en algunos años, no creo que pronto, esto va a tener que ser revertido porque simplemente el espacio fiscal no existe, pero es muy relevante, y yendo a la renegociación del tratado, esta falta o esta destrucción institucional va a tener impacto sobre el tratado también, porque parte o una de las cláusulas más importantes del tratado es que cuando abres un sector no lo puedes volver a cerrar y tienes que tener reguladores independientes. Y estas dos cosas están siendo revertidas en nuestro país, desgraciadamente. La reforma constitucional de hace unas semanas, que le quita la exigencia a CFE de ser una empresa rentable, parece que simplemente pone en palabras esta idea de política pública en donde el Estado tiene que ser el proveedor de estas cosas. No tiene específicamente nada que sea catastrófico, más allá de no exigirle a la empresa ser transparente y ser rentable, pero no sé si han escuchado alguna vez esta cosa de que el Estado tiene que generar 54% y 36% los privados. Por suerte no quedó en el texto constitucional, solo está en la exposición de motivos. Y es una buena suerte, porque cuando se den cuenta que el espacio fiscal no existe para hacer estas cosas y se requieran recursos de los privados, sería más o menos factible ir hacia otra vez un lugar donde haya competencia y mercado. Entonces, bueno, gracias. Muchísimas gracias, Monse. Muchas gracias. Bueno, y ahora es el turno de Luis. Nos va a hablar del sector petrolero. Perfecto. Hidrocarburos. El verde. El verde va para adelante. Ah, el verde. Muy buenas tardes. Vamos a hablar de algo que siempre ha sido muy importante en México, que es el sector hidrocarburos. Y me van a permitir un minuto de nostalgia, porque tengo aquí delante a Alejandro Werner, a Miguel Besmacher. Hoy es viernes y me recuerda pues los muchos viernes en los que tuve que exponer ante ellos pues cuál era alguna de las recomendaciones o la discusión sobre puntos de la reforma. Y quería aprovechar para hacerles, que no se lo he dicho nunca personalmente, un homenaje personal, porque la verdad que dentro de todo lo que se intentó hacer, pues me encontré con dos grandes profesionales muy dedicados, grandes personas, y además con las mejores intenciones para el desarrollo de México. Y bueno, pues vamos a ver qué es lo que se intentó hacer. Voy a dedicarle muy poco tiempo. ¿Dónde estamos y qué es lo que se podría hacer? Porque también Alejandro me ha dicho, oye, ese constructivo, ¿qué es lo que se puede hacer hacia adelante? Pues vamos a hablar. No sé si me escucharán como a lo mejor en otros momentos, pero pues sería el diagnóstico objetivo de alguien del sector petrolero sobre el tema. Y aquí empiezo, ¿no? A ver, alguien dijo en algún momento que el único país que era menos abierto a la inversión petrolera en todos los aspectos que México era Corea del Norte. Entonces, simplemente lo que se trató con la reforma energética, petrolera y eléctrica, era normalizar México. No era hacer de México un paraíso neoliberal de la energía, no, era simplemente hacer lo que en todos los países del mundo se está haciendo, salvo pues en algunos casos anecdóticos y que probablemente no son los ejemplos a seguir, ¿no? Y bueno, pues esas reformas se intentaron en la época del presidente Calderón. Al no reformarse la Constitución, eso hacía muy difícil progresar, porque faltaba una seguridad jurídica,
y bueno, pues la gran eclosión de la reforma tuvo lugar en la época de Peña Nieto, ¿no? En la que se reformaron todas estas cosas y se fortaleció la regulación y los reguladores, tanto CNH como CRE en la parte eléctrica. ¿Qué es lo que se hizo? Pues, bueno, pues el otro día volví a poner uno de los vídeos de aquellas rondas exploratorias en las que se veía a Juan Carlos Cepeda diciendo quién había ganado, y la verdad que eso, bueno, pues me dio otro ramalazo de nostalgia, porque, bueno, pues realmente se veía algo muy bien hecho, muy transparente, muy positivo, que trajo grandes ingresos para México en su momento, ingresos incluso en dinero contante y sonante. Y bueno, pues se consiguió todo esto que he tratado de poner aquí. Participación progresiva que tardó de importantes petroleros internacionales. Al principio las grandes petroleras internacionales no se creían en la reforma. Entró BHP, entró Eni y ya entró Shell, entró Chevron, entró Total. Bueno, pues se había conseguido que se enfocaran, porque no es que haya una competencia por el gran capital petrolero en entrar en México y llevarse la riqueza petrolera de México, no, se tardó mucho en conseguir que se creyeran que podía haber una oportunidad de trabajo en México y realmente pues empezaron a tener a México en el radar. En segundo lugar, hubo un desarrollo incipiente de las empresas petroleras domésticas, lo cual a mí me pareció bastante positivo. Yo conocía la experiencia en Argentina y era una experiencia bastante positiva. Se licitaron los campos que Pemex soltó, los campos que Pemex no tenía un plan de exploración o de desarrollo, es decir, campos en los que Pemex no iba a invertir. Y bueno, pues eran campos que se dejaron libres para la iniciativa privada. Los niveles de government take pues, nos dejaron muy satisfechos, porque claro, nadie puede decir que si las empresas dan el 74% de su utilidad media, de su utilidad como media, pues que realmente la renta petrolera se está exportando del país y que México no se va a llevar nada. De hecho, el ingreso probablemente el año que viene va a ser de alrededor de 3.000 millones de dólares de las licitaciones que se hicieron en aquella época. Como diré más tarde, difícilmente Pemex va a dar a la Hacienda 3.000 millones de dólares, como discutiré más tarde. Es decir, ahora los petroleros privados son contribuidores netos, probablemente Pemex no lo va a ser. Bueno, no voy a dedicarle mucho tiempo. En la distribución de productos petrolíferos se normalizó. México tenía muy pocas estaciones de servicio, estaba tanto en cantidad como en calidad, pues todo esto mejoró. Un tema muy importante que tiene que ver con el desarrollo de México: se desarrolló la red de gasoductos. Eso es básico para el desarrollo de México. Es decir, la disponibilidad de energía vía gas natural se consiguió durante estos años, y eso es básico para el desarrollo industrial y para el friendshoring del que hemos estado hablando. Y bueno, pues Pemex se intentó cambiar, es un gran transatlántico, y voy a decir cosas muy positivas sobre temas de Pemex más tarde, pero bueno, es difícil moverlo. Se definió su objetivo como empresa y se dividió en dos unidades claras. Yo creo que esto es bastante importante, como vamos a ver. Las empresas funcionan bien cuando hay competencia y cuando aprenden. Y esa ha sido la historia de Petrobras, esa ha sido la historia de Ecopetrol, esa ha sido la historia de las empresas que se han desarrollado. La historia de BP, que era una empresa pública, la historia de Total, que era una empresa, bueno, era ELF, la empresa pública, la historia de Repsol. Bueno, pues para Pemex el forzarle a competir es la base para convertirla en una gran empresa. Y también el forzarle a aprender la interacción con otros petroleros. Se mejoró su gobierno corporativo, se aumentó su autonomía presupuestaria a cambio de mejorar el gobierno corporativo y bueno, pues empezaron a solucionar algunos problemas. Se solucionó el tema del pasivo laboral parcialmente, pero eso ha sido muy importante. Y bueno, pues había problemas importantes que quedaban ahí, como era el declino incipiente de Cantarell, ¿no? Bien, diagnóstico de Pemex Exploración y Producción en el sexenio. Y aquí digo, empezamos por volúmenes.
Este es el diagnóstico que ha hecho Pemex en su presentación de resultados del segundo trimestre, que debió tener lugar pues, hacia julio, que hace un diagnóstico de qué es lo que se había encontrado antes del sexenio y, en su opinión, la administración actual de Pemex, qué es lo que ellos han traído. Según Pemex, pues encontraron una situación de declive operativo en el que caía la producción, caían las reservas y se procesaba mucho menos crudo que el potencial y que estaba en una situación financiera débil. Ahora haré algún pequeño comentario sobre esto. Bueno, pues la verdad, la producción caía y lo que dicen es que entregan un Pemex en el que han cambiado las tendencias operativas. Crece la producción, se han estabilizado las reservas, hay un incremento sustancial en el proceso de petróleo. Han adquirido un Deer Park, lo cual tampoco es un mérito porque es pagar y alguien se lo vendió. Han construido a la refinería de Almeca. Bueno, pues ha tardado mucho más, ha pagado mucho más, pero bueno, pues es discutible su rentabilidad futura y ha mejorado. Incluso menciona el tema de los fertilizantes, que probablemente sería algo mejor no hablar de él. Y lo que más sorprendente es que dicen que han mejorado las finanzas y ha caído la deuda. Bueno, pues no sé, vamos a verlo. Comentarios a lo que se encontraron. Pues la realidad es que Pemex, la producción estaba cayendo, pero no nos debemos de olvidar una cosa, que es que en el mundo petrolero hay algo que se llama el declino de los campos. Eso es un momento, una cosa que se produce y a partir de ahí es inexorable, es un tema geológico. Probablemente podríamos dedicar una sesión entera a hablar del declino de Cantarell y luego el de Kumalow-Zaap. Pero una vez que ocurre, pues eso se lo encontró la administración anterior, las reservas cayeron, la producción cayó y además cayó la producción más rentable. Se dice que las reservas se han estabilizado y que han mejorado. Yo la verdad que me he puesto, hacía 6 años que no volvía sobre los números mexicanos y me he puesto a mirar los grandes yacimientos. De los 6 grandes yacimientos que hay ahora en términos de reservas, pues sigue estando Akal, Cantarell, sigue estando Kumalow-Zaap, que es un tradicional y que es uno de los gigantes que se descubrieron hace ya mucho tiempo. Y luego en el top 6, aparte de Chicontepec, que mejor ni hablar, porque mejor que no se hubiera invertido mucho dinero muchas veces ahí, porque era un tema puramente volumétrico, pues los otros 3 serían Ixachi, Quesqui y Ayatsil. Ayatsil yo me acuerdo que estaba lanzado el plan de desarrollo y es de la administración anterior. Ixachi se descubrió en noviembre del 2017 y he recuperado ahí pues, la presentación de cuando se descubrió de Carlos Treviño, haciendo la presentación sobre el tema. Y Quesqui, pues sí, lo anunció la administración actual, pero el inicio de perforación del pozo es de julio de 2018. Y si no cuento mal, probablemente la administración del sexenio pasado entró en el poder en octubre del 2018, con lo cual ya estaba lanzada la perforación, probablemente los conceptos exploratorios que llevaron a todo esto, pues ya estaban lanzados. En definitiva, bueno, pues sí, lo que quiero decir es que y como diré, es que PEP es un buen operador en determinadas áreas y ha seguido haciendo su trabajo, pero gran parte de los méritos de las cosas que se han producido pues venían de decisiones anteriores porque es la inercia normal en una gran petrolera. Y luego lo que es muy importante, y ahora lo veremos, los precios afectan al volumen de reservas, y ahora veremos. Luego dice que el proceso del crudo estaba por debajo del potencial. Como veremos, a lo mejor eso era bueno, porque eso significaba que estabas perdiendo menos dinero. Y con respecto a la posición financiera, pues hombre, hay que recordar, porque esto muchas veces se olvida, que de 2015 a 2017 fue la época muy baja del crudo. Los precios del crudo medio del WTI estuvieron entre 45 y 50 dólares. Evidentemente nada que ver con los 100 dólares que hemos visto en algunos momentos de la administración actual. Voy a tener que ajustarme rápidamente al tiempo. Bien, voy a ir muy rápido. Esto es lo que dice Pemex que ha sido su evolución en la producción. Hombre, como petrolero, la verdad que ni Venezuela ha conseguido pasar de 1.700 a 317 millones de barriles, de 1.700.000 a 317.000 barriles con campos. Es decir, prácticamente es
que un campo me falta apretar una tuerca y no la aprieto y por lo tanto se me para. Es decir, yo la verdad como petrolero, ese número, pues chicos, Base Production Maintenance es probablemente que aprieto la tuerca, porque al menos 700.000 barriles sería, me parece además una caída dramática, pero bueno, creamos, vamos, el 317 a cualquier petrolero le sorprende, digamos. Hay un tema sobre condensados que Pemex, hay gente que dice que está cayendo la producción de crudo, y es verdad, pero Pemex dice que la producción de líquidos, que es crudo más condensado, no cae. Y ahí tiene razón. Si está todo bien sumado, los condensados tienen que sumarse con los líquidos. Eso es correcto. Y hay determinados campos del sureste que tienen muchos condensados, algunos de estos que he mencionado anteriormente. Vamos a un tema objetivo. El precio de la mezcla de crudo mexicano dividido por el precio del West Texas ha subido o ha bajado. Si cogemos, eso me dice cómo ha evolucionado la calidad del crudo producido en México. Como veis, la calidad media. O sea, independientemente, los condensados suelen valer bastante más que el crudo muy pesado. Pues vemos que va del 97 a 85 y de 78 a 71. La calidad media del crudo ha bajado. Y en esto hay un tema fundamental en todo esto. Aquí estamos hablando de barriles, y voy a tratar de ir rápido. Los barriles son 159 litros. Y evidentemente, como todos en la audiencia sabéis, no vale lo mismo un litro de agua que un litro de vino que un litro de tequila. Entonces, dependiendo de lo que estés vendiendo, pues claro, si calculamos las cosas en números de botellas, de litro, pues los números pasan a ser poco relevantes. Y estoy sumando botellas de agua, de tequila y de vino. Bien, como veis, las reservas cayeron fundamentalmente en el 2015, las de crudo, cayeron también las de gas y cayeron la suma de ambas. Voy a ir aquí. En las reservas hay dos partes. Por un lado, lo que descubres explorando, y por otro lado, lo que tú aumentas o disminuyes el volumen de las reservas cuando revisas los campos. Y es importante el concepto de reserva. Reserva es el número de barriles que tú vas a recuperar con un plan económico en el tiempo en que te dure la concesión o el mandato en el que tienes para explotar el campo. Evidentemente, dependerá de esto. Pues bien, como vemos, en el 2015 caen las reservas en 1.500 millones de barriles. ¿Por qué? Porque cae el precio del crudo. Entonces, tienes que revisar a la baja las reservas de una manera muy importante. ¿Cómo ha sido la exploración en México? Pues, como veis, esto es el número de millones de barriles que se han explorado, que se han conseguido por pura exploración, que es lo que se llama Discoveries and Extensions. Pues como veis, bueno, pues ha habido una época buena y llevamos 2-3 años regulares. Bueno, esto también pasa en el mundo petrolero. El finding cost, que es cuánto me he gastado dividido por el número de reservas que he encontrado, se está disparando. Los últimos 3 años no han sido buenos exploratoriamente para Pemex. Pero bueno, la vida es así, la vida petrolera tiene mucho azar. Esto es un recordatorio del precio del crudo. Y este es otro tema también de que yo puedo tener reservas que ya están a punto para producirse y otras que tengo que desarrollar el campo. Como vemos, las reservas, es decir, es mucho mejor tenerlas ya a punto para producir, reservas desarrolladas. Como vemos, entre el 2018 y el 2023, las reservas desarrolladas pues, han caído ligeramente en porcentaje. Pero aquí estamos hablando de botellas, de litros. No estamos hablando de cuánto valen los litros. Evidentemente no es lo mismo tener un vino malo que tener un vino de Burdeos, reserva Grand Cru, no sé cuántos. ¿Cómo sabemos el valor? Esto me diréis, es muy difícil. Pues no es tan difícil. O sea, Pemex confiesa todos los años a la SEC cuánto valen sus reservas trayéndolas al presente al 10% de tasa de descuento
y al precio del año. Claro, el problema es el precio del año, porque el precio del año cambia, entonces hay que tratar de coger años que sean similares. Entonces, bueno, como veis, aquí estos gráficos me voy a tener un segundo porque son muy importantes. Esto es el valor de los ingresos futuros de México por reservas sin descontar, que viene de $1 trillion en el 2011, a los precios del 2011, y que ahora pues estaría a 363. Ahí tengo luego los costes de OPEX y CAPEX sin descontar, que serían 179 millones, y la diferencia son los flujos de caja antes de impuestos. Esto es, antes de ningún impuesto para Hacienda. Por lo tanto, esto no es un tema de que Hacienda se lleve mucho o poco de Pemex. Lo he tratado de normalizar y vamos a coger el crudo al precio del 2023 y entonces comparamos peras con peras, es decir, para crudo constante de alguna manera, tampoco es muy exacto. Pues como vemos, en estos momentos, digamos, el valor de las reservas habría caído desde el 2010, que valían 351 millones, al precio actual de la reserva, que son 70 millones. En el 2018 estaba en 143 y ahora está en 116. ¿Ha mejorado el valor de las reservas de México de acuerdo con Pemex? De hecho, en el 2018 el precio del crudo era más bajo que en el 2023, el precio medio del crudo de la mezcla mexicana. Pemex dice que no. Pemex dice que el valor neto antes de impuestos, antes de lo que le tenga que pagar a Hacienda de las reservas, ha bajado. Pues será porque, digamos, la calidad de las reservas, aunque se hayan mantenido y no, pues es ligeramente peor. ¿Y por qué? Pues aquí no se ve muy bien porque se entrecruzan las líneas, pero el problema es que los costes OPEX y CAPEX, sobre todo los OPEX, han subido. ¿Por qué? Porque hay campos como Ayatsil, como Tequel, que tienen un crudo tremendamente pesado y va a ser muy caro de explotar. No es el crudo de Cantarell, no es el crudo de Kumalow-Zaap. En definitiva, yo aquí me quiero quedar con dos datos muy importantes. Primero, como hemos dicho, para precios e ingresos constantes y mismo volumen de reservas, estamos en menores ingresos netos antes de impuestos por la caída, por los mayores costos de producción que se esperan. Y estos son datos de Pemex, que se confiesa ante la SEC todos los años sobre estos temas y bueno, hay una cierta auditoría por parte de reservas. Pero yo me quedo sobre todo con los números. Los ingresos futuros sin descontar de Pemex antes de impuestos, de PEP, de Pemex Exploración y Producción, son 176 billones. Los ingresos descontados son entre 115 y 120. Comparemos estos números con la deuda financiera de Pemex, que son 100 billones, y el pasivo laboral y la deuda con proveedores, que son unos 80 billones. Claro, estamos descontando al 10%. Me diréis, hombre, la deuda de Pemex no cuesta un 10%. Va, de acuerdo, vayamos al de arriba, a los sin descontar. Básicamente, lo que estos números me dicen es que Pemex no va a aportar. No va a aportar a la Hacienda, no va a aportar renta en la parte de exploración y producción. Pero este no es el problema. El problema de Pemex no está en exploración y producción, que bueno, pues ha ido encontrando, el precio del crudo sube, baja, sino el problema de Pemex está en transformación industrial, en la parte de refino y en la parte de downstream en general. Esto es lo que dice Pemex sobre su evolución en el este. Estoy en el sexenio. Estoy refinando más y produciendo más y además estoy produciendo más en Deer Park. Bueno, producir más en Deer Park, que lo he comprado, tampoco tiene un mérito grande. Pero estoy produciendo más. ¿Y qué estoy produciendo más? Estoy produciendo más fuelóleo. Cuando todas las refineras del mundo prácticamente están bajando el fuelóleo prácticamente a cero. Es decir, cada vez produzco más fuelóleo, más combustóleo, como se dice mucho más correctamente que en español en México. Y tengo unas pérdidas de operación en Pemex TRI por barril de crudo procesado, y estos son datos de Barnés de Castro, que tiene una presentación magnífica que os recomiendo. Pues estamos perdiendo entre 49, 36, 28, 37 dólares por barril. Es decir, pierdo más por el crudo que proceso que con lo que gano en exploración y producción. Esto es los derechos que se pagan comparado con las pérdidas de operación.
Bien, y esta es la evolución del resultado neto de Pemex, transformación industrial y exploración, y PEP, exploración y producción. Lo que veis es que lo que gano por la renta petrolera lo estoy perdiendo en la parte de refino, en la parte de ineficiencia que tengo en el refino. Es brutal, es decir, el resultado bruto, es decir, resultado bruto sin cash items, porque ha habido temas sin quitando amortizaciones, incluso quitando salarios de Pemex. Los salarios de Pemex Transformación Industrial son 55 millones. Pemex Transformación Industrial perdió el año pasado 100 millones, estamos hablando de 100 billones de pesos, 100.000 millones de pesos. Los salarios son como 55.000 millones. Incluso quitando salarios casi invariables, Pemex Transformación Industrial está perdiendo 45.000 millones de pesos. Entonces, apuntes sobre el futuro. Pues, hombre, Pemex tiene un grave problema de solvencia. Un grave problema de solvencia. O sea, la hemorragia que supone la salida de dinero por transformación industrial, y estamos hablando de años que han sido años históricos para el refino, en el que las refineras han ganado más dinero que nunca, como podéis ver en todas las refineras. Pues tiene un problema de solvencia y un problema grave porque Pemex Exploración y Producción es una compañía con grandes profesionales que siempre pues, ha necesitado una cierta disciplina y tensión presupuestaria para evitar inversiones sin rentabilidad y con resultados más o menos positivos dependiendo del crudo y del azar exploratorio, pero bueno, no sería bueno que no desarrollara todos sus campos como debiera antes de que el crudo, y esto es importante, antes de que el crudo deje de ser valioso. Para ser una gran petrolera, ¿qué necesitaría? Pues lo que se venía con la reforma, concentrarse en lo que sabe hacer, es decir, es un gran operador en tierra y en aguas someras, dejar los campos marginales a operadores más baratos y aprender de otros y trabajar con otros. El problema es Pemex Transformación Industrial y las pérdidas que no tienen parangón en el mundo petrolero, es un caso excepcional. Y Pemex Transformación Industrial necesita cirugía mayor. ¿Qué haría una petrolera pública o privada? ¿Qué hizo YPF? ¿Qué hizo en su situación? Pues cerraría varias refinerías, concentraría las inversiones a aumentar la conversión de las que se mantengan abiertas y adaptándolas a la dieta de crudo que va a utilizar y reduciría costes operativos radicalmente. Y tiene un ejemplo muy claro. Es el operador de Deer Park, que es una empresa que está a pocos kilómetros de la frontera y que por lo tanto pues, no sé por qué en México no se pueden conseguir costos más baratos cuando tienes costos laborales y muchos otros costos mucho más baratos como vemos en muchas otras industrias. Entonces hay un grave problema y al final se va a necesitar dinero para solucionarlo. Y pues desgraciadamente Pemex ha sido una fuente importante de recursos para México. Yo no veo que vaya a ser una fuente importante de recursos para México y probablemente va a ser una fuente de problemas importantes para la nueva administración.